Pues no son capítulos fáciles los que tenemos aquí con la ley de Dios. Ya hemos hablado otras veces que Dios da una ley a un pueblo que le escoge y que va a vivir como nación y como Estado. Entonces no es lo mismo una ley que se da a una nación que tiene capacidad de tener pues un derecho y unas leyes jurídicas civiles y penales que una ley que se da a una persona en particular. Pero aquí tenemos algunas leyes que son un poco especiales. No sé si me va a dar tiempo a avanzar mucho, pero sí me voy a parar en el principio, aunque no pudiera haber mucho más. Y para entenderlas, tenemos que saber cuál es el propósito que Dios tenía cuando saca a Israel de Egipto como pueblo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, en Éxodo 19:6, algo que Dios le dice a Israel es: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, Dios quería que Israel fuese un reino de sacerdotes, de gente que viviese en santidad, expresándole a Él, y por tanto fuesen luz a las naciones de alrededor. Ya sabemos lo que pasó, cómo Israel casi desde el principio, cuando entra en pacto con Dios, se hace aquel becerro de oro, y a partir de entonces Dios va a tratar con Israel de una forma diferente. Dios establece un sacerdocio con Aarón y su familia y sus descendientes, donde sirven los levitas. Israel, para acercarse a Dios y mantenerse en pacto con Dios, tiene que tener este sacerdocio aarónico como mediación. No sé si me estoy explicando. Hay algo que nos cuesta trabajo entender, pero las Escrituras, en función del servicio, de la consagración y de lo que vas a hacer para Dios, hay niveles de santidad. A los sacerdotes, a la familia de Aarón, Dios les pide una serie de cosas que no les va a pedir al resto de Israel. Por ejemplo, para ser sacerdote no podías casarte con cualquiera. No podías casarte con una mujer divorciada, por ejemplo. Es decir, los sacerdotes tenían unas normas matrimoniales que el resto de Israel no tenían a la hora de casarse. Pero también, para ministrar como sacerdotes, no podían tener defectos físicos. Esto lo tenemos en Levítico 21. Un varón de la casa de Aarón que fuese ciego, que fuese cojo, que le faltara algún miembro del cuerpo, si tenía la mano rota, o como dice el versículo 20, testículos magullados, luego llegaremos a eso. Si estaban así, aunque fuese de la familia de Aarón, no podían ministrar en el sacerdocio. Entonces, el pueblo de Israel, Dios le pide una serie de cosas que no es exactamente igual que a otros pueblos. Pertenecer a Israel no era una cuestión de genética, no era una cuestión de un pasaporte, como hoy entenderíamos eso. Ser Israel significaba pertenecer a la asamblea, a la congregación de Dios, que estaba en pacto con Él para ser luz a las naciones. Cuando Israel sale de Egipto, dice la palabra que hubo egipcios que salieron con ellos. Y Dios los contó como si fuese parte del pueblo. Es decir, no todos eran israelitas de carne. Dios nunca hizo acepción de personas. Tú querías pertenecer al pueblo de Dios estando en pacto con Él, querías pertenecer a la congregación de Dios, no había problema. ¿Cómo iban a acercarse a Dios? A través del sacerdocio de Aarón. Ahora, Israel, como congregación de Dios, también tiene una serie de requisitos, y también para ser parte de esa congregación
tiene una serie de características diferentes. Igual que para ser sacerdote tenía sus características, para ser de la congregación de Israel también había unas características concretas. No sé si me estoy explicando. Si no entendemos esto, estas leyes quedan aquí un poco raras. Entonces, si alguien era eunuco, no podía pertenecer a la congregación de Israel. No quiere decir que no pudiese vivir con ellos, pero no podía formar parte de esa congregación, de ese pueblo del pacto, por esa incapacidad, entre otras cosas, de reproducirse y de poder formar familia. Si alguien era bastardo, por ejemplo, hijo de un adulterio, hijo de una ramera, tampoco podía pertenecer a la congregación de Israel. No es que no pudiese vivir entre ellos, no se trataba de vivir entre ellos, sino de pertenecer a esa congregación especial del pacto. Pero si era amonita o moabita, tampoco. Acordaos que los amonitas y los moabitas son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Acordaos de lo que pasó. Son descendientes de un incesto. Y no solamente eso, sino que Dios dice que un amonita o un moabita, si quería pertenecer a la congregación de Israel, no podía ni hasta la 10ª generación de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué eso de hasta la 10ª generación? Y va a dar explicaciones. Dice, porque no os salieron, es decir, cuando Israel salió de Egipto, dice, no salieron a recibiros con pan y agua en el camino, se desentendieron de Israel. No fueron misericordiosos con ese pueblo que salía de la esclavitud. Y no solamente eso, sino que contrataron a Balaam, ahí dice, lo alquilaron intentando que maldijese a Israel. Es decir, contratan a un profeta para que los maldiga. Y urden un plan con él para arrastrarlos a pecar y así Dios se pusiera en contra de ellos. Era fuerte. Entonces, personas con este bagaje, Dios dice, ni hasta la 10ª generación pertenecerán a la congregación de Israel. Sin embargo, dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Acordaos que los edomitas provienen de Esaú, el hermano de Jacob. No aborrecerás al egipcio porque fuiste forastero, en su tierra. Cuando nosotros pensamos en Israel, en Egipto, solamente pensamos en la esclavitud. Pero acordaos que no fue así desde el principio. Cuando hubo hambre, ya sabéis lo que ocurrió con José y cómo, estando José desde Egipto, y cómo este primer, faraón, cómo fue misericordioso y cómo trató muy bien a la familia de José, a los primeros israelitas. Fue cuando pasó el tiempo, cuando llegó un rey en Egipto, un faraón que no conocía a José y se olvidó y dijo, uy, se están multiplicando, se están haciendo demasiado fuertes, y empezaron los problemas. Pero al principio, Egipto dio de comer a muchos pueblos, incluso a la familia de José. Y Dios no se olvida de eso. Y dice, acuérdate que estuviste en su tierra, comiste allí, llegaste a estar bien también allí. Por tanto, a ellos no los aborrezcas. Si algún egipcio, si algún edomita quería pertenecer a la congregación de Dios, a la 3ª generación podían entrar a la congregación. Acordaos, aunque esto luego se desvió, pero acordaos, por ejemplo, Herodes, ¿qué es lo que dice la palabra que era? Era idumeo, era edomita. Pervirtieron el sacerdocio en el siglo I y algunos sacerdotes eran edomitas también, cosa que no debían porque no eran de la casa de Aarón. Pero Israel sí permitió que los edomitas vivieran entre ellos y muchos fueron considerados como parte de Israel. Lo que pasa es que, los edomitas hicieron algunas cosas, ya lo hemos visto con los profetas, ¿no? Y Dios los va a tener en cuenta también. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos?
que Dios aquí está poniendo una serie de requisitos para que si alguien quiere pertenecer a su congregación, tenga que tener esas características. A través de un sacerdocio mediado por los hijos de Aarón. ¿Bien hasta aquí, hermanos? ¿Más o menos se entiende o muy complicado esto? Pasa una cosa. Un poco más adelante, Dios hace una serie de promesas que parece contradecir eso. En Isaías 56, fijaos lo que dice, cojo desde el versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Es decir, sed íntegros, andad con rectitud, porque cercana está mi salvación para venir. O sea, Dios está prometiendo aquí una salvación por venir. Y mi justicia para manifestarse. Es decir, derecho y justicia de Dios que tenía que verse y todavía no se había visto. Y ahora dice Dios, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí soy árbol seco. Fijaos, Dios dice, cuidado, no piense un extranjero que le voy a apartar de mi pueblo. No piense un eunuco que es un árbol seco, es decir, que no va a ser fructífero. Porque así dijo Jehová, los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, es decir, que decidan seguir a Dios, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Hay cosas que me estoy ahorrando, pero el tema del eunuco y el tema de los linajes es un tema de nombre. Edificar un nombre significa edificar una casa, pero no me estoy metiendo en todos los detalles. Ahora, Dios está prometiendo a los eunucos que quieran seguirle y abrazar su pacto, está prometiéndoles que van a tener un nombre mejor que hijos y hijas y que van a formar parte de su casa. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros. Y además dice un nombre perpetuo, que nunca perecerá. No tenemos tiempo, pero esto sería para tocarlo despacito. ¿Qué significa tener un nombre perpetuo que nunca perecerá? ¿Qué significa tener nombre delante de Dios? Alguna vez hemos hablado un poco de estos detalles. El rico y Lázaro. Lázaro tiene nombre, pero ¿y el rico? O sea, tener nombre delante de Dios no es ninguna tontería. Ahora, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, o sea, a un gentil que quiera seguir a Dios, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Es decir, un gentil que quiera seguir a Dios, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Dios hace estas promesas, pero aquí tenemos un problema. ¿Esto cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible? ¿Eso se puede con el sacerdocio de Aarón? ¿Cómo es posible que Dios haga estas promesas si había dicho lo que hemos leído antes? En Hebreos hay un texto muy mal entendido que está en Hebreos 7. Hebreos 7:12 dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Que algunos leen esto y dicen, bueno, pues como ya está Jesús, pues la ley entera se cambia. No, tampoco es eso. Pero sí hay un cambio de ley sacerdotal. Hay un cambio de ley sacerdotal. Versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto, el sacerdocio, no es de la casación. Voy a llamarlo sacerdocio levítico. Ahora tenemos un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Yo sé que el mensaje esta mañana no está siendo sencillo. Y según el orden de Melquisedec, es decir, donde Jesús es el sumo sacerdote, ¿cómo podemos pertenecer a la congregación de Dios? ¿Cómo podemos pertenecer al pueblo de Dios? A través del Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo,
como es un mejor pacto y que tiene mejores promesas, pues si hubiese un eunuco, pues claro, el pueblo de Israel en el antiguo pacto estaba llamado en un cuerpo físico como el que tenemos a ser ese reino de sacerdotes y de salud a las naciones. Pero las promesas en Jesús significan que vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Significan que somos el pueblo de Dios, que hemos sido sellados, pero que cuando Él venga dice que seremos semejantes a Él. Por tanto, con ese cuerpo nuevo, da igual tu origen. Con ese cuerpo nuevo, da igual si eres o no eunuco. No sé si me estoy explicando. Solamente con la mediación del Señor Jesucristo se pueden cumplir las promesas proféticas. Hay un cambio de ley sacerdotal. La forma de relacionarnos con Dios, la forma de pertenecer al pueblo de Dios, ya no es, como no voy a leer el capítulo 7 entero, pero dice que la ley, está hablando de la ley sacerdotal de Moisés, constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Dice, pero la palabra del juramento, las promesas que Dios hizo, después de la ley, dice, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? No importa tu origen. No importa si tienes incluso defectos físicos. El mediador ahora es el Señor Jesús. Ahora, ¿eso quiere decir que no podemos aprender cosas o que no hay principios en lo que hemos leído? Sí, sí hay principios. Por ejemplo, si no podían pertenecer hasta la 10ª generación moabitas o amonitas a la congregación de Dios, porque no tenían misericordia, porque arrastraron a pecar al pueblo. Hay veces, hermanos, que las congregaciones, ahí hay un principio que debiéramos tomar nota. A veces las congregaciones buscamos, déjame decirlo así, buen rollito como sea. Entonces, como tenemos que amarnos unos a otros, pues tiene que haber buen rollito. Y a veces te encuentras personas que no tienen misericordia y están en medio del pueblo de Dios. O peor aún, personas que se reúnen con los creyentes que por lo bajini, y a veces no tan por lo bajini, están arrastrando a la gente a pecar. Arrastran en medio de las congregaciones a personas como diciendo, mira, el Señor nos ama, podemos ser creyentes, podemos reunirnos, pero también tenemos nuestras cositas, no pasa nada. El Señor nos perdonará. Hay personas que razonan así. Hay personas que están autoengañadas y creen que pertenecen al pueblo de Dios. Y lo que hacen es simplemente asistir a una congregación, pero luego están pecando y arrastrando a pecar. Y eso es un problema, porque cuando eso ocurre, trae maldición a las congregaciones. Trae maldición a las congregaciones. ¿Qué pasa cuando una persona está en medio del pueblo de Dios y es así? Que a veces hay que disciplinar. A veces hay que decirle a la persona, en esta situación tú no puedes ser tomado como si fueses uno más. Escucha la palabra, arrepiéntete, restaura si quieres, pero eso necesita un tiempo. Una persona que tiene inercia de pecar, si encima se cree que es creyente, y el apóstol Juan lo deja muy claro, que el que practica el pecado, no estamos hablando del accidente, estamos hablando de la práctica. El que practica el pecado no ha conocido a Dios. Hermanos, es un problema cuando una persona cree que ya es salvo, que está en pacto con Dios y que puede practicar el pecado. Y se cree que esa es la gracia de Dios. Cuando Judas deja muy claro que la gracia no es una excusa para el libertinaje. Este tipo de personas, o que están para apacentarse a sí mismos, como dice la palabra también, son manchas en vuestros ágapes. Estoy citando textos bíblicos. Hay personas que se creen que son creyentes, que creen que son salvos, que creen que la gracia de Dios es que les ama tanto, que bueno, tiene sus pecaditos, sus cosas, sus debilidades, su amor por el mundo y tal, pero luego al Señor al final le perdonará. No se puede tener la sangre de Cristo por inmunda. No se puede pensar que esa es la gracia de Dios. No se puede pensar que ese es el Evangelio.
Este tipo de personas, cuando no se trata como se debe tratar las cosas, al final termina trayendo maldición a una congregación, porque termina arrastrando a otros, termina contagiando a otros. Si la persona está dispuesta a restaurar, a arrepentirse, necesitas un tiempo y a veces largo. Igual que los amonitas y moabitas, para pertenecer a la congregación de Dios, si estaban en el entorno del pueblo de Dios, necesitaban X generaciones, 10 generaciones antes de pertenecer a la congregación de Dios. A veces uno tiene que dejar a la persona un tiempo. Pero nosotros pensamos que si una persona dice, uy, sí, es verdad, no he hecho bien, al día siguiente ya está todo de maravilla y hasta se le da ministerio. Por si se anima. Eso son locuras, hermanos. Eso son cosas que traen maldiciones. Eso es diplomacia humana. Eso es hacernos pensar, lo que decía antes, buen rollito, nos queremos todos, pero atenta muchas veces contra principios que están bastante claros en las Escrituras. Una persona que incluso antes de ser creyente, que incluso antes de estar en pacto con Dios a través del Señor Jesucristo, cuando una persona está acostumbrada a la misericordia, cuando una persona es cercana, cuando una persona tiene un cierto orden de vida, esa persona, una vez que entra en pacto, normalmente madura más rápido. Es más fácil que pueda ser parte del pueblo de Dios y ejercer ministerio, porque tiene otro tipo de bagaje. Pero alguien que viene con un bagaje de desobediencia, de pecado, de egoísmo, de no misericordia, pensar que en 2 días, porque dice, ay, sí, es verdad, no he hecho bien, ya está todo bien. Hermano, eso es infantil. Hay que tener sentido común con las cosas, hay que saber que el Espíritu Santo trata con las personas, pero son procesos. Son procesos. En estos textos, hermano, hay muchos principios muy importantes. Y aunque hay cosas que son para el sacerdocio levítico, pero también hay principios para los cuales podemos aprender hoy. Lo que sí es cierto, que con la mediación del Señor Jesús, da igual tu origen, da igual cómo vengas físicamente, porque hay mejores promesas, pero no da igual. Si nuestra inercia es pecar y pensamos que la gracia de Dios es un amor que da igual el pecado. Eso es serio y hay que tener cuidado, hermanos, porque eso sí puede contaminar la iglesia de Dios. Obviamente, el texto hay muchas más cosas y no me da tiempo a tocarlas. Hay cosas bastante interesantes, por si luego alguien quiere compartir. El texto va a hablar de higiene. El texto va a hablar de higiene. Cuando el pueblo de Dios tenía que entrar en campañas y estaba en batalla, hay higiene. Y fijaos el detalle de cómo a Dios le desagrada si incluso el hacer de cuerpo, como se suele decir, eso tenía que ser fuera del campamento y con estaca y debajo de tierra. Pero fijaos los detalles de la palabra de Dios, hermanos. Hoy día las sociedades modernas no mandan los desechos debajo de tierra. Lo mandan al mar, lo mandan a los ríos porque ellos los depuran. Y así está. Sin embargo, Dios dice, no, debajo de tierra. Cuando el ser humano no echa cuenta a la ley de Dios, incluso en esos detalles, al final se paga, porque Dios sabe cómo funciona la naturaleza. Y luego hay una serie de leyes, no me voy a dedicar a comentarlas, pero son muy interesantes. Cuando habla, si un siervo viene huyendo del amo, viene huyendo porque seguramente lo está maltratando, dice que déjalo. Recíbelo. Cuando una persona viene maltratada, recíbela y no la trates tú mal. No te aproveches de alguien porque viene en debilidad. Como viene en debilidad, viene huyendo y, como se suele decir hoy, es un muerto de hambre, pues te aprovechas de él. No, la palabra de Dios no dice eso. Si una persona viene con sus cargas, recíbelo, deja que repose y deja que crezca y que viva en medio de ti. ¿Nos damos cuenta del corazón que Dios tiene cuando vemos sus leyes? No solamente veamos la letra de la ley, vamos a ver también la intención y el corazón de Dios que hay detrás de todo eso, porque expresa su carácter. Cuando habla, decidme simplemente que los mencione, pues son cosas que dan mucho juego. Dios habla bastante mal, dice que no habrá ramera en el pueblo de Israel.
nosotros cuando vemos esto estamos pensando en prostitución pagada. Y sí tiene que ver con eso. De hecho, había prostituciones idolátricas. Pero incluso cuando hay fornicación fuera del matrimonio, eso el Antiguo Testamento también lo llama prostitución. Eso es prostitución. Haya dinero o no de por medio. Y ahí habla de los sodomitas, habla de la ramera, y Dios dice una cosa, y mucho cuidado, no me traigas ofrenda ni me traigas dinero que venga de esas actividades. Porque son actividades que yo detesto, que las aborrezco. Literalmente eso significa que me dan asco. No traigas ofrenda que provenga de esas cosas. Es decir, a Dios le importa el origen también de las cosas. Yo he querido centrarme en la primera parte, un poco compleja, hermanos, pero que tiene principios importantes. Y que sepamos el sacerdocio que Jesús nos da, cómo tiene muchas mejores promesas y está muy por encima del sacerdocio levítico, que estaba en manos de débiles hombres que también pecaban. Pero Jesús nunca pecó. Y sus promesas van más allá de la muerte. Y están por encima de la vida. Bendito sea su nombre.